Hola, muy buenas tardes. En este video les voy a platicar un poco sobre el libro Política para Amador, el libro que Fernando Savater dedica a su hijo para explicarle un poco de todo el proceso de la política. Ya había platicado de esto en mis otros dos videos, se los dejo aquí en la pantalla para que los puedan revisar si lo necesitan. Y les voy a platicar del capítulo 7, 8 y del epílogo, que es la despedida del autor. Bueno, el primer capítulo se titula ¿Cómo hacer guerra a la guerra? En este capítulo el autor nos platica que la esencia del ser humano está basada en el principio en el que todo se vale. Entonces, todo se justifica dentro del todo se vale, ¿no? Y este principio ha traído causas muy negativas a nuestra sociedad y nosotros mismos llegamos a la decisión de que se debe asignar un límite al principio del todo se vale. Entonces, a partir de que se comienza a asignar un límite, se establecen reglas, se establecen normas, se llega a la guerra. La guerra ha estado presente siempre en la humanidad. Siempre se ha peleado por la búsqueda de una mejora continua a costa de la libertad de otros o del bienestar de otros. Y el autor nos propone que la guerra es buena desde el punto de vista colectivo, pero no del individual. Él dice que mientras existen dos tipos de adversarios, el primer adversario es el que cree que no tiene justificación la guerra. Nada justifica que se ocasionen guerras, ni siquiera que hayan matado a algún líder político, invasiones, nada justifica la guerra y pues es un mal camino que la sociedad ha llevado. Y el antimilitarista, que es el que no considera que la violencia es tan mala, que cree que a lo mejor puede ser la forma de solucionar alguno de los problemas en la sociedad actual. Bueno, el capítulo 8 se titula Libre o Felices. En este capítulo nos habla el autor de que la libertad es algo muy difícil y vivir libremente y democráticamente en una sociedad es bastante complicado. Entonces, los humanos vivimos en miedo constante ante nuestra propia libertad. Debemos cometer errores a costa de nuestra libertad y también le tememos muchísimo a las consecuencias negativas que las libertades nos ofrecen. Por lo tanto, se convierte en un miedo no solamente a la libertad individual, se convierte en un miedo a la libertad colectiva. Nosotros tememos mucho a la libertad que tienen las otras personas ante nosotros. Y es tanto nuestro miedo a la libertad individual como colectiva que algunas veces sacrificamos nuestra propia libertad para impedir la de otros. Preferimos no ser libres nosotros a que todos los demás sí lo puedan ser. Entonces, debemos tener conciencia que la libertad implica un montón de responsabilidades y un amplio criterio crítico y criterio ético para que la libertad no se convierta en el monstruo que tanto nos aterra en esta sociedad. Es más o menos la recapitulación de todo el capítulo 8. Nos habla pues básicamente de que es la relación entre la política y la libertad. Si no existe una sociedad libre, es difícil que pueda existir una sociedad con una democracia efectiva. Bueno, en su epílogo, el autor nos despide, bueno, a nosotros no, está dirigido a su hijo, como todo el libro. Nos habla de que nosotros los jóvenes tenemos a ser generosos, no porque queramos, sino porque no tenemos la responsabilidad que se existe cuando eres mayor y porque estamos acostumbrados a que los otros velen por nosotros mismos. Entonces, nuestra generosidad es a costa de nuestros padres, de nuestras autoridades. Entonces, no podemos hablar de una generosidad sin asumir responsabilidades que nos corresponden. Nuestra obligación en este mundo y en esta sociedad de los jóvenes es aprender. Estar en constante aprendizaje para que cuando nos toque el momento de tomar decisiones podamos hacerlo sabiamente sin que otras personas afecten en nuestras formas de ver las cosas y que pues al final logremos convertir a esta sociedad en una sociedad culta, inteligente, con buenas opciones de decidir.
El objetivo de la libertad es saber de dónde venimos y por qué hemos llegado a donde estamos. Es conocer la historia, es aprender lo que ya había dicho exactamente. Citando una frase del autor que es relevante y pues que aporta muchísimo a mi persona, dice: no siembres hoy lo que no estás dispuesto a cosechar mañana. Al final el autor a lo que nos invita es a gozar de una libertad responsable, una libertad consciente y constante sobre todo. Gracias.